En algún punto de las profundidades del Océano Índico, a una profundidad donde la presión del agua aplasta cualquier tecnología que no haya sido diseñada específicamente para soportarla, viaja algo que el régimen iraní no puede ver, no puede detectar y no puede interceptar. No hace ruido apreciable, no emite señales de radar, no tiene presencia visible en ningún sistema de vigilancia que Teherán todavía tenga operativo. Es un submarino nuclear de ataque de la clase Astute de la Marina Real Británica, el HMS Anson, que acaba de completar un trayecto de 8.850 kilómetros desde el puerto de Perth, en Australia, hasta una posición estratégica en el norte del Mar Arábigo, exactamente en el borde del Estrecho de Hormuz. Mientras ese submarino silencioso tomaba su posición, Irán lanzó misiles balísticos contra Diego García, la base estratégica que Estados Unidos y el Reino Unido operan en el Océano Índico y que ha sido el punto de lanzamiento de gran parte de la campaña de bombardeo sobre Irán. Uno de esos misiles se desintegró en el aire. El otro fue destruido por los sistemas de defensa americanos en el último momento, con el tipo de margen que hace que los analistas usen expresiones como «por los pelos». Pero el verdadero mensaje de ese ataque no estaba en los misiles, estaba en lo que demostraron. El alcance de los misiles balísticos iraníes ha llegado a 4.000 kilómetros. Lo que eso significa en términos geométricos es que Londres, París y Berlín están ahora dentro del radio de alcance teórico de los misiles de un régimen que acaba de demostrar que está dispuesto a disparar contra una base militar a 4.000 kilómetros de su territorio. Y eso cambió todo, en 48 horas. Bienvenido. Lo que vamos a analizar hoy es la respuesta más masiva y más coordinada que el mundo ha visto desde la era de las grandes coaliciones. 22 países que decidieron en tiempo récord que el cierre del estrecho de Hormuz no era un problema de Irán y sus adversarios, sino un problema de todos. Y lo que eso le dice al régimen de Teherán sobre el tipo de trampa en que se metió cuando cerró ese estrecho. El régimen iraní tenía una lógica para cerrar el estrecho de Hormuz que sobre el papel era coherente. Si el 20% del suministro mundial de petróleo deja de fluir, la economía global sufre. Si la economía global sufre, la presión sobre Washington para detener la campaña militar aumenta. Si Washington detiene la campaña, Irán gana tiempo. Esa era la cadena de causalidad que justificaba el cierre en los cálculos del régimen. Lo que esa cadena no incorporaba adecuadamente era la respuesta de los 22 países cuyos intereses económicos dependen directamente de que ese estrecho permanezca abierto. Porque cuando cierras el estrecho de Hormuz, no solo estás presionando a Estados Unidos, estás presionando a Japón, cuya economía depende de ese crudo de manera existencial. Estás presionando a Corea del Sur, a India, a China, a la Unión Europea, a todos los actores globales que no tienen ninguna relación con el conflicto entre Irán y la coalición americana-israelí, pero que de repente se encuentran pagando el precio económico de ese conflicto en sus facturas de energía y en sus cadenas de suministro. El régimen pensó que estaba apretando el gaznate de la economía mundial. Lo que en realidad hizo fue crear la coalición internacional más amplia que se ha formado en la región en décadas, unificada no por valores compartidos ni por alianzas formales preexistentes, sino por el interés económico más inmediato y más tangible que existe, el precio de la energía. El ataque a Diego García fue el catalizador que cristalizó esa coalición. La base en el Océano Índico era considerada el santuario definitivo de la campaña occidental, la instalación tan remota y tan protegida que ningún adversario convencional podría alcanzarla. Cuando Irán demostró que sus misiles pueden llegar a 4.000 kilómetros, el gobierno de Keir Starmer en Londres procesó en tiempo real lo que eso significaba. No solo que Diego García estaba en riesgo, sino que la capacidad de alcance iraní había superado todos los umbrales que hacían a las capitales europeas sentirse razonablemente seguras ante ese tipo de amenaza. Y en el momento en que una capital europea calcula que podría estar dentro del radio de alcance de los misiles de un actor en conflicto activo, toda la geometría de su política exterior cambia. La decisión del primer ministro Starmer de desplegar el HMS Anson no fue anunciada en ninguna conferencia de prensa. No hubo comunicado oficial. No hubo declaración parlamentaria. La orden fue dada de manera directa y secreta, y el submarino se movió en el silencio, que es su característica más devastadora. El HMS Anson pertenece a la clase Astute de submarinos nucleares de ataque de la Marina Real Británica. Con 7.400 toneladas de desplazamiento y 97 metros de eslora, es un objeto físicamente enorme que se mueve con la discreción de una sombra a través del agua.
Su reactor nuclear le permite permanecer sumergido durante periodos que se miden en años, limitado solo por la necesidad de reabastecer alimentos para la tripulación. Su firma acústica es tan baja que los sistemas de sonar iraníes, ya de por sí degradados por las operaciones de la campaña, prácticamente no pueden detectarla. Pero lo que hace al HMS Anson verdaderamente terrorífico para cualquier planificador militar iraní no es el silencio, es el arsenal que lleva. Sus sistemas de lanzamiento vertical contienen misiles de crucero Tomahawk Block 4 con un alcance de 1.600 kilómetros, capaces de atacar centros de mando en el interior profundo de Irán, destruir radares de defensa aérea y alcanzar los silos de misiles excavados en las montañas. Todo ello en cuestión de segundos desde que el primer ministro dé la orden. Los torpedos Spearfish de última generación, que completan su arsenal, son los cazadores perfectos para los submarinos de clase Kilo que Irán opera en el estrecho, armas que los estrategas navales iraníes saben que no tienen contrapartida efectiva en el inventario de su marina. La presencia del HMS Anson en el norte del mar Arábigo crea lo que los analistas navales denominan presión táctica paralizante. A diferencia de un buque de superficie que puede ser localizado por satélite, que puede ser atacado por drones o misiles antibuque, que tiene una presencia física visible y rastreable, el submarino es inmune a prácticamente todas las amenazas que Irán puede proyectar. No puede ser alcanzado por drones kamikaze, difícilmente puede ser localizado por los sonar de sus propios submarinos de clase Kilo, y puede estar en cualquier lugar dentro de un radio enorme, lo que significa que los planificadores militares iraníes nunca pueden saber con certeza dónde está ni cuánto tiempo tendría que pasar entre la decisión de disparar y el impacto. Esa incertidumbre, la amenaza invisible que no puedes localizar ni contrarrestar, es psicológicamente más paralizante que cualquier amenaza visible. Lo que el ataque a Diego García aceleró, lo que la demostración del alcance de 4.000 kilómetros de los misiles iraníes catalizó, fue la formación de una coalición cuya escala no tiene precedente en la historia reciente de este tipo de crisis. Comenzó con 6 países. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón dieron el primer paso, firmando una declaración conjunta que establecía que el cierre de facto del estrecho de Hormuz por parte de Irán constituía una violación clara del derecho internacional. La cadena de causalidad era directa. Si el estrecho permanece cerrado, el suministro energético global se interrumpe. Si el suministro global se interrumpe, sus economías sufren consecuencias que ningún gobierno puede ignorar ante su propio electorado. Pero la coalición no se detuvo ahí. Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia se sumaron. Y luego ocurrió algo que pocos analistas habían previsto como probable. Los países del Golfo cuya propia infraestructura económica había sido atacada por los misiles del IRGC durante las semanas anteriores, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos eligieron públicamente su lado. Ese acto de posicionamiento de los estados del Golfo frente a Irán en un documento multilateral formal tiene implicaciones que van mucho más allá de los números de la coalición. Cierra definitivamente la narrativa del régimen iraní de que representa a los pueblos de la región contra la hegemonía occidental. Los estados árabes del Golfo, con sus propias firmas en ese documento, le dicen al mundo y a sus propias poblaciones que Irán no habla por ellos. 22 países. La declaración fue explícita sobre lo que exigían: cesación inmediata de las operaciones de minado e instalaciones de bloqueo, fin de los ataques contra infraestructura civil, instalaciones energéticas y buques comerciales no armados. Referencia a la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU como marco legal. Y el lenguaje más significativo de todo: apoyo explícito a los esfuerzos de los países que realizan planificación de contingencia para garantizar el paso seguro por el estrecho. Esa última frase es el tipo de formulación diplomática que proporciona cobertura legal y política para exactamente el tipo de acción militar que el HMS Anson está posicionado para ejecutar. Mientras la coalición se formaba y el HMS Anson tomaba posición, Washington transmitió a Teherán a través de canales de inteligencia, usando a Egipto, Qatar y el Reino Unido como intermediarios, un documento que los analistas que tuvieron acceso a él describieron con una palabra: rendición. 6 condiciones: suspensión inmediata del programa de misiles balísticos durante 5 años, cese completo de las actividades de enriquecimiento de uranio con reducción a 0 de los niveles de enriquecimiento,
sellado de las instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, limitación del inventario de misiles balísticos a un máximo de 1.000 unidades, corte de todo apoyo financiero y militar a fuerzas proxy regionales, incluyendo Hezbollah, los hutíes y Hamás, y apertura inmediata del estrecho de Hormuz a la navegación internacional sin condiciones. Cada una de esas condiciones, de manera individual, representa un compromiso que ningún Estado soberano aceptaría normalmente en el contexto de una negociación. En conjunto, representan la liquidación de prácticamente todos los instrumentos de presión y proyección de poder que el régimen iraní ha construido durante 40 años. El programa nuclear que era la tarjeta de chantaje definitiva, la red de proxies que proyectaba influencia en 4 países, el arsenal de misiles balísticos que era el escudo asimétrico frente a la superioridad convencional de la coalición. La respuesta obvia es que un régimen en las condiciones en que se encuentra Irán en este momento, con su liderazgo desaparecido, su cadena de mando destruida, su ejército sin agua y sin munición, sus instalaciones nucleares colapsadas, no tiene casi ningún margen para negociar esas condiciones en términos favorables. Pero tampoco tiene la capacidad de ignorarlas sin consecuencias adicionales, porque el HMS Anson está en posición. La coalición de 22 países le ha dado cobertura multilateral a cualquier acción posterior, y el ultimátum de 48 horas de Trump señalaba específicamente las centrales eléctricas iraníes como próximos objetivos si el estrecho no se abre. La planta de ciclo combinado de Damavand, con sus 2.868 megavatios de capacidad, es la que suministra electricidad a Teherán. Apagar esa instalación suma una crisis de suministro eléctrico a todo lo demás que está colapsando en la capital, y eso no lo haría la coalición como demostración de fuerza. Lo haría para añadir la oscuridad física a la oscuridad institucional en que el régimen ya está operando. La amenaza que los hutíes en Yemen emitieron en el contexto de esta escalada merece un análisis específico porque introduce una dimensión que complicaría el problema de una manera que casi ningún análisis estratégico ha incorporado completamente. Los hutíes declararon que si Estados Unidos ataca la isla de Karg, el principal hub de exportaciones petroleras de Irán, responderán cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb, el punto de estrangulamiento del Mar Rojo y acceso al canal de Suez desde el sur. Ese anuncio no es retórico. Los hutíes llevan desde 2024 atacando buques comerciales en el Mar Rojo con una persistencia que ha obligado ya a redirigir una fracción significativa del tráfico marítimo internacional alrededor del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo semanas y millones de dólares a cada viaje. Un cierre simultáneo del estrecho de Hormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb no es un escenario cuantitativa, sino cualitativamente diferente del cierre de uno solo. Significa que el 40% del comercio marítimo mundial estaría interrumpido en sus 2 rutas principales de acceso al Océano Índico desde el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Ningún sistema de reservas estratégicas de ningún país está diseñado para absorber ese tipo de shock durante un periodo prolongado, y redirigir todo ese tráfico por el Cabo de Buena Esperanza añade costos y tiempos que el sistema logístico global no puede absorber sin consecuencias en cascada sobre los precios de prácticamente todos los bienes que se intercambian internacionalmente. Japón, que acaba de señalar que podría enviar su flota de cazaminas si se establece un cese del fuego y el estrecho se abre, tiene uno de los arsenales de desminado naval más sofisticados del mundo. Pero incluso el Japón, más dispuesto a actuar, no puede desplegar su flota mientras el conflicto esté activo, ya que la Constitución japonesa prohíbe la participación en combate directo. La apertura del estrecho requiere primero el cese del fuego que Japón pone como condición, y el cese del fuego requiere que el régimen iraní acepte condiciones que hasta ahora ha rechazado o no ha podido implementar, aunque quisiera porque ya no tiene una estructura de mando funcional para hacerlo. Ese es el círculo que nadie ha resuelto todavía. Algo masivo entró en el estrecho de Hormuz, no de manera visible, no con fanfarria ni con comunicados de prensa, con el silencio que es la característica definitoria del HMS Anson, un submarino nuclear que puede estar en cualquier lugar dentro de un radio enorme y que nadie en Teherán puede localizar con los sistemas que aún le quedan operativos. El ataque de Irán a Diego García salió mal en los 2 sentidos en que una operación puede salir mal. Tácticamente, porque ninguno de los misiles alcanzó su objetivo,
y estratégicamente porque demostró un alcance de 4.000 kilómetros que convenció a las capitales europeas de que el cálculo de su propia seguridad había cambiado y que quedarse al margen de la coalición ya no era una opción sostenible. 22 países, un submarino invisible con misiles de crucero listos para disparar, un ultimátum de 48 horas. Condiciones de rendición que ningún régimen puede aceptar públicamente. La amenaza del Bab el-Mandeb como segundo punto de estrangulamiento. Y en el centro de todo, 14 millones de iraníes en Teherán que no tienen suficiente agua y cuya electricidad podría ser la próxima en apagarse. El régimen que pensaba que estaba apretando el gaznate de la economía mundial está ahora mirando a una coalición de 22 países que tiene cobertura multilateral para actuar, un submarino que no puede detectar, un ultimátum con fecha de vencimiento y la pregunta más brutal de todas. ¿Hay alguien en Teherán con suficiente autoridad real para tomar una decisión que sea implementada? Esa es la pregunta cuya respuesta determina si los próximos 2 días marcan el inicio de una resolución o la aceleración de algo que nadie tiene todavía nombre adecuado para describir. Si este análisis te ayudó a entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis. Comparte este video con alguien que quiera entender la dimensión real de esta historia, porque en momentos como este, cuando las próximas 48 horas pueden determinar el precio de la energía que consumes y la estabilidad del mundo en que vives, estar bien informado es lo único que te permite entender en qué mundo vas a despertar mañana. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Este contenido es un análisis geopolítico especulativo y una simulación de escenarios futuros, 2025 a 2026. No representa noticias de última hora ni hechos verificados del presente. El objetivo del video es educativo y documental, explorando teorías de defensa y economía global. Este canal apoya las políticas de YouTube contra la desinformación, aclarando que todo lo expuesto es una interpretación analítica del autor.